Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre nada más y nada menos que Wednesday o Merlina, la más reciente serie de Netflix que está dando bastante de qué hablar y yo no me podía quedar sin traerles mi opinión, así que comencemos. Esta serie está producida por Tim Burton, un hombre que no necesita presentación y que hace bastante sentido, a decir verdad, que sea él el encargado de traer esta serie. La serie de uno de los personajes más icónicos de la familia Addams. Todo el mundo conoce a los locos Addams y en específico Merlina siempre ha sido un personaje que llama la atención bastante por su personalidad. Bueno, pues en esta ocasión Merlina ingresará a Nevermore, escuela de gente con dotes especiales, se podría decir, y que durante su estadía en este lugar se dará cuenta de una serie de misteriosos asesinatos que surgen en el pueblo, un incidente del pasado que vincula a su familia y a ella, y por si fuera poco, un monstruo que anda suelto en la ciudad. ¿Cómo es que todas estas cosas se conectan? ¿Tiene sentido alguno? Bueno, pues Merlina intentará descifrar el gran misterio detrás de todo esto. Siento que últimamente se quiere reinterpretar o hacer nuevas versiones de otras cosas, tal vez como una versión para un público más adolescente, para las nuevas generaciones, de muchas otras historias. Sobre todo con Netflix, lo primero que se me viene a la mente es el caso de Enola Holmes, que pega bastante porque es seguir o continuar cierta historia, cierta franquicia, o en este caso este personaje que está basado en los libros, algo que ya es bastante famoso, pero no haciendo un reboot como tal, sino más bien una reinterpretación, o ahora continuar la historia con otro personaje o con ese mismo pero desde un distinto ángulo, y es justo lo que hace esta serie. Siento que esta serie se mueve bajo un concepto similar en el hecho de que dicen, bueno, vamos a traer de vuelta este personaje que es bastante popular y vamos a hacer con este una nueva versión para las nuevas generaciones, y funciona. La verdad es que generalmente funciona, logran hacer algo bueno con lo que tienen, y creo que esto radica principalmente en que tienen un buen concepto como serie, tanto visual como escrito. Saben dónde quieren mover a estos personajes, qué historia quieren contar y con qué elementos, y eso me pareció genial porque tiene bastantes buenos elementos, a decir verdad, que funcionan bastante bien con la esencia del personaje y el arco que construyen a raíz de este personaje que ya existe. Empecemos con el hecho de que, como menciono, esta es una serie dirigida a un público muchísimo más joven, adolescente, y se nota mucho en la personalidad de la serie, pero esto diciéndolo en el mejor de los aspectos. Hay cierta vibra atractiva en esta juventud y en el hecho de que esta historia se desarrolle principalmente en una escuela para adolescentes, donde los estudiantes son marginados, creo que así les dicen, o sea, tipo mutantes, criaturas míticas. Tenemos lobos, sirenas, entonces no sé, se me hace muy interesante este concepto, que en mi opinión de verdad me hubiera gustado seguir viendo más y que se siguiera explotando. Lo segundo que también me encantó y que yo creo que es el punto más fuerte de la serie es el diseño de su protagonista. Merlina, como lo he dicho antes, es un personaje muy peculiar, reconocido por todos, y aquí destacan precisamente esa personalidad, esa gracia, ese humor ácido, ese toque tan elocuente que tiene este personaje. Pero Jenna Ortega se apodera de este personaje, lo hace muy suyo, hace una excelente interpretación, es una muy buena actriz y creo que sabe explotar al 100% esta versión de Merlina como una en la que la conozcamos muchísimo más a ella y a su historia. Se siente como una versión muy fresca y única, y creo que en general me gustó bastante lo que hizo con Merlina. También visualmente, y eso ya va más de la mano con la producción, que es otro de los aspectos que me encantó. El diseño del personaje visualmente está muy bien elaborado en los vestuarios, caracterización y de hecho también todos los demás personajes. Morticia, Homero son icónicos, a pesar de que salen poco. Realmente me gustó mucho la versión de estos actores. Los demás personajes que también acompañan a la historia están también muy bien escritos y visualmente también muy bien diseñados. Quiero hacer una mención honorífica aquí a Enid, que me encantó. Fue
fue de mis personajes favoritos. Se me hizo muy creativa la idea de que le pusieran de roomie a Merlina, un personaje que es totalmente lo contrario a ella, tanto personal como visualmente. Creo que es una oportunidad súper bonita para explotar mucho el diseño de producción, vestuarios, maquillaje, pero también el personaje es maravilloso. Esta química tan buena que tiene con Merlina, porque precisamente son contrarias, era súper divertido verlas juntas en pantalla. Y es que también aquí uno de los puntos que más me gustó de la serie es el tema de cómo tratan la amistad que tiene Merlina con otros personajes. Por ejemplo, con Enid, claro, pero también me gustó que Merlina se diera tal vez la oportunidad de conocer a más personas. Yo sentí muy bonito esta parte del personaje, esta amistad en específico entre Enid y Merlina, porque Enid es un personaje que genuinamente se preocupa por lo que le pasa a ella, y creo que a final de cuentas eso es algo que Merlina apreció mucho y así. Entonces siento que es muy enriquecedor para la escritura del personaje y la evolución de este. Y Enid fue de verdad mi personaje favorito, logré mucho empatizar con ella, es un personaje muy bueno y puro. Y también me gustó mucho el personaje de Dedos. Sin intención de spoilear, hay una escena en particular que lo involucra y yo estaba a punto de llorar. Y eso demuestra que está muy bien escrito. Ojo, un personaje que no es una persona, que es literalmente una mano. O sea, el que lográramos sentir tanta empatía por una mano es una genialidad. La serie también es entretenida, tiene buenos y grandes momentos para la trama, para sus personajes. De hecho, yo creo que los personajes precisamente son uno de los puntos más fuertes de esta serie, porque los construyen bastante bien, así se trate de protagonistas o de personajes secundarios. Sabemos quiénes son todos y qué función desempeñan en todo esto. También por ahí los dos capítulos finales, sobre todo el final, se me hizo bastante bueno. Me parece un final muy bien hecho en general. Esta serie está hecha con ganas, vaya, y también es algo con potencial, y entiendo por qué a la gente le está gustando tanto. Sin embargo, hay peros. El primero sería que no me encanta la idea de que hayan decidido ambientar esta serie en la actualidad. No sé, como que no entiendo por qué lo hacen. Ya terminándola de ver, la verdad es que no se me hizo necesario esta parte. No me gustó la parte de que, ya saben, vamos a hablar de TikTok o a decir que vamos a usar filtros de Instagram. No sé, me parece que la serie pudo haber funcionado perfectamente e incluso muchísimo mejor sin la necesidad de traerla a la actualidad. Es más, si esta serie hubiera sido en otra época en específico, hubiera sido muchísimo más enriquecedor explotar el concepto. Por ejemplo, en la actualidad realmente no se me hace un elemento esencial en la trama, ni en el hecho de cómo resuelve los misterios, y hasta le hubiera dado como más mood el ambientarse en otra época precisamente por esto mismo. Pero bueno, eso ya es una opinión yo creo que más personal. Lo segundo es que yo creo que todo este asunto de Merlina siendo como detective y así, a decir verdad, está bastante bien, porque cuando lo estaba viendo también me hice la pregunta de si era realmente necesario poner a Merlina en esta historia, o pudo haber sido un personaje totalmente diferente sin necesidad de traer de vuelta a Merlina. Y al final de la serie, ya habiendo juntado y combinado todos los elementos necesarios, creo que al final la respuesta es que sí lograron justificar al menos lo suficiente el por qué Merlina, el por qué es la serie de ella. Sin embargo, siento que el misterio con el que se desenvuelve toda esta historia a veces está demasiado rebuscado. ¿A qué voy con esto? A que siento que hay piezas de rompecabezas que no hacen demasiado sentido o están muy forzadas ahí convenientemente. Como, ay, qué casualidad que Merlina pueda ver visiones que casualmente eran la pieza que faltaba en el tablero, o qué casualidad que Merlina estaba ahí casualmente en la escena del crimen para ver la siguiente pista. No sé, cosas que no se sienten tan genuinas en cómo las van integrando, cómo se van sumando a este gran misterio. Me parece que se van a una escritura muy segura en vez de arriesgarlo un poco más, de hacerlo un poco menos obvio, porque sí hay una que otra jugada bastante predecibles, al menos para mí eso fue lo que yo pude notar, y eso hace que
a ratos se vuelva un poquito pretenciosa, como el querer hacer que algo parezca misterioso solo porque sí. Y otra cosa es que siento que la resolución final se resuelve muy de golpe. Me hubiera gustado ver un desenlace más épico donde más partes estuvieran involucradas en este enfrentamiento, en esta confrontación, y que la resolución del conflicto se sintiera como una con mucho más impacto. Por último, los efectos del monstruo son muy malos, es CGI y la verdad es que no se ve bien. Me hubiera gustado quizá ver algo más práctico, efectos un poco más tradicionales, hubiera quedado a la perfección y la verdad es que combinado un poco más con la atmósfera, porque este sí te saca un poquito de la experiencia. Pero en conclusión, Wednesday o Merlina es una serie que sabe lo que hace. Creo que fue bastante ingenioso el querer recolocar en el mapa a este personaje tan icónico con una nueva versión para las nuevas generaciones, en una historia donde la ambientación y la escritura de este personaje son los principales elementos que mueven a la serie. También tiene buenos personajes y es una serie que en general se disfruta, se pasa un buen rato, es interesante y entretenido ir resolviendo el misterio, y pese a sus flaquezas creo que es una producción que al final del día se gana al público por su peculiaridad, personalidad como serie. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto, si ya vieron esta serie, qué les pareció, les gustó, no les gustó, cuál fue su personaje favorito, déjenlo todo en comentarios. Pero bueno, también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse, y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.